Amén, familia, y vamos a ir a la palabra. La palabra del día de hoy tiene como título Avivamiento con entendimiento es intercesión para transformación. Santidad inquebrantable es una respuesta al amor inquebrantable de Dios que nos hace vivir en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hay un versículo en Hebreos 1:3 que me ha resonado en mi corazón de lo que hemos estado compartiendo este último tiempo, y dice así: el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y me llama la atención porque dice que después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, Él se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Cuando el Padre envió a su Hijo, yo me imagino que el Hijo se para de su trono, es sembrado en la tierra, pero después de habernos purificados, después de habernos santificados, Él se sienta. Es algo poderoso, me llama la atención porque el propósito de Jesús acá en la tierra fue purificarnos, santificarnos. Eso es lo que nos enseñó nuestro pastor el domingo pasado. La voluntad del Padre era que los santifiquemos, y lo que hizo Jesús fue santificarnos. Y después de cumplir su voluntad, Él se sienta, pero Él se sienta después de habernos purificados. Qué tremenda verdad hay en Jesús, familia, porque Él realmente nos santifica. Es como cuando uno va a hacer lo último de lo último, y para cerrar el ciclo, lo último que hizo Jesús fue purificarnos. Y una vez que nos purificó, concretó lo que el Padre había pedido y se sentó. Y cuando se sienta, los 24 ancianos le rinden honores, loores hasta el día de hoy, y todo el tiempo cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Pero eso ocurrió después de que Él se sentó por habernos purificado. Y esa es la respuesta que tenemos que tener nosotros al decir: Señor, queremos ser santos como tú eres santo. Queremos vivir y recompensar el que tú nos hayas purificado. El domingo pasado nuestro pastor compartió acerca de el amor inquebrantable de Dios se alcanza con una santidad inquebrantable. Y él mencionaba la palabra en Colosenses 1, del 21 al 22, que dice: en otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y hay 5 puntos que nuestro pastor habló. El primero es: nuestra santidad es la voluntad explícita de Dios a nuestras vidas. Él mencionó acerca de Hebreos 10, del 8 al 10, y es interesante porque dice, luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Eso es lo que dice Jesús. Y en virtud a esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo. Era la voluntad del Padre habernos santificado. Después dice: nuestra santidad es la respuesta a la envergadura de toda bendición espiritual que hemos recibido en Cristo. El tercer punto es: nuestra santidad es una fe viva que responde con convicción a toda promesa dada por Dios para nuestro beneficio. El otro punto, el cuarto, es: nuestra santidad es la sala de espera para el regreso de Jesús. Y eso es poderoso. Nuestra santidad es la sala de espera. En Salmo 93 dice que la santidad adorna la casa de Dios. La santidad conviene en la casa de Dios. Su templo es santo y para siempre. Él es santo y para siempre. Entonces, cuando nosotros nos santificamos, es como que Él venga a su casa, a una casa bien adornada, a una casa bien preparada, a una casa bien ambientada para cuando Él venga a reinar juntamente con nosotros. Es la sala de espera. Es lo mejor que podemos hacer acá en la tierra, es santificarnos mediante la sangre del Cordero, para estar preparados a lo que Jesús viene a hacer por segunda vez. Y el punto 5, nuestra santidad es la única opción para pelear y resistir nuestra antigua manera de vivir. El domingo de la tarde el pastor Carlos
habló y reflexionó de que nosotros nunca debemos olvidar de dónde Dios nos sacó, para recompensar y valorar el sacrificio del Cordero en nuestras vidas. No podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Para valorar y recompensar la obra del Cordero en nuestras vidas, tenemos que apartarnos de toda conducta pecaminosa. Y el último punto es: para caminar continuamente en santidad, es crucial mantener una vida de oración y meditar en la palabra de Dios. Y este viernes comienza nuestra casa de oración. Y para vivir en la santidad tenemos que meditar en la palabra y estar prestos a la oración. Orando sin cesar, orando continuamente. Es por eso que quiero animarles a que todos podamos estar en nuestra casa de oración. Familia, nuestro pastor decía: nuestra santidad no es una opción de vida, es una respuesta noble de un corazón quebrantado que ha encarnado el sacrificio de Cristo para darnos vida en medio de nuestra infidelidad espiritual. La santidad es contemplar la cruz y elegir vivir en ella, no por mérito propio, sino por aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí, y de esta manera darme vida en medio de mi infidelidad espiritual. Familia, la santidad conviene a la casa del Señor. No, es algo importante, es algo trascendental, es algo que Dios diseñó para que podamos vivir en ella. Y es por eso que me gustaría tomar lo que enseñó mi papá el domingo pasado. Y voy a tomar el texto, dice la palabra en 2 Timoteo 2, del 20 al 21. Dice así, 2 Timoteo 2, 19. Dice: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Y acá hay dos puntos importantes. Número uno, el Señor conoce a los suyos. El Señor nos conoce. Él nos conocía antes de la fundación del mundo. En la preexistencia estábamos en su presencia. En la preexistencia teníamos una relación con Dios. Él nos conocía, sabía quiénes éramos, sabe profundamente nuestro despertar y nuestro acostar. Él nos conoce. Pero en este fundamento sólido hay otra inscripción, hay otro como timbre que Dios pone a su sólido reglamento, a su sólido fundamento: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Y la maldad es la injusticia, la maldad es la perversidad, la maldad es la iniquidad. Cuando dice que se aparte de la maldad, es decir, santificarse. Que se santifique todo el que invoca el nombre del Señor. Que se consagre todo el que invoca el nombre del Señor. Que vaya a la cruz todo el que invoca el nombre del Señor. Que sea rociado con la sangre del Cordero todo el que invoca el nombre del Señor. Después sigue la palabra en 2 Timoteo 2, 20 al 21, dice: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, uno para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Familia, la santidad nos hace ser vasos nobles. Y acá me llama la atención porque dice un vaso útil. Y la Biblia habla de dos siervos: un siervo inútil y un siervo útil. La palabra inútil es fuerte, ¿cierto? Es muy fuerte. No me gusta, pero es bíblica. Y dice, nos hará un vaso útil. Un vaso útil no es el que hace solamente lo que se le pide. Un vaso útil es el que hace más de lo que se le pide. Un vaso útil es alguien que conoce el corazón del Padre y corre por él. Un vaso útil es aquel que puede discernir la profundidad del corazón del Padre mediante el Espíritu Santo y correr por lo que él anhela. No tan solo hacer lo justo, sino correr una milla extra. La palabra dice que el rey David, él dijo: Señor, yo vivo en tremendo palacio, ¿cómo tú vives en una carpa?
Señor, yo vivo en un tremendo palacio. Y va y se lo dice al profeta Natán, y el profeta Natán como que le responde bien y como más o menos, como ¿quién eres tú para pensar, cierto, que yo vivo que vivo solamente en una carpa? Pero saben, la construcción de ese templo y el hecho que David lo que hizo fue un tabernáculo donde todo el tiempo adoraban al Señor, tiene que ver con ser un siervo útil. Un hombre que vio una necesidad en el reino de Dios, dijo: Señor, yo no estoy dispuesto a vivir en un palacio gigante mientras tú vives en una carpa. Yo quiero hacerte una casa. Un siervo útil es quien se preocupa de las necesidades del corazón del Padre para suplirlas acá en la tierra. Pero eso ocurre cuando hay santidad. Útil y preparado. Preparado es una persona entrenada. Es una persona conformada. Es una persona que está a la imagen de Jesús. Es una persona que refleja a Jesús. Útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Pero eso ocurre cuando alguien se mantiene limpio. Y alguien que se mantiene limpio es alguien que va a la fuente y se santifica con la verdad, porque su palabra es verdad. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, yo tomo esto para mi vida y digo: Señor, yo quiero ser un vaso útil delante de tu presencia. Así que si es necesario santificarme, yo me santificaré mediante la sangre del Cordero. Y si es necesario venir delante de ti y decir: Señor, tu santidad conviene, que eso convenga también en mi casa, yo lo quiero hacer. Porque todos nosotros queremos ser un vaso útil. Todos nosotros queremos estar preparados para toda buena obra. Y esa buena obra, familia, es una obra del cielo. Dice la palabra que el Señor preparó obras de antemano. Hay obras de antemano que Dios preparó para que tú vivieras en ellas antes de la fundación del mundo. Cuando Él nos tenía en la persistencia, Él soñaba con obras que hagamos acá en la tierra. Entonces, cuando nos santificamos y nos preparamos para toda buena obra, es decir, estamos caminando en lo que Dios siempre anheló de nosotros antes que haya formado el mundo. Y eso es poderoso. Eso es corresponder al corazón del Padre que late por nuestro corazón. Yo quiero eso. ¿Tú quieres eso también? Amén. Todos queremos eso. Todos queremos venir a la cruz y decir: Señor, queremos ser vasos nobles delante de ti. Queremos ser vasos útiles. Queremos que se vierta este vino del Espíritu Santo que cada día es más intenso sobre la faz de la tierra. A medida que pasan los años, su presencia es más tangible sobre la tierra, porque la venida de Jesús está más cerca. Y es por eso que nosotros tenemos que santificarnos. Pero después, el verso que sigue dice así: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, juntos con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Y familia, ahí yo me doy cuenta de una cosa: la santidad no es solo no hacer lo malo, sino que es apartarse del mal y correr tras lo bueno. La santidad no es tan solo decir: Señor, yo no quiero hacer esto malo y me quedo ahí moralmente correcto. Sino yo no voy a hacer eso y voy a cambiar de dirección y voy a correr tras lo bueno. Dice así la palabra, dice: esmérate en seguir. Esmérate, dedícate, persevera, anímate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. La santidad también es unidad, porque dice: junto a los que invocan al Señor con un corazón limpio. A mí me llama la atención porque dice: en seguir la justicia. La justicia es lo contrario a la maldad. Pero dice: en seguir la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando dice seguir la fe, es seguir una relación profunda con el Espíritu Santo, quien me guía a toda verdad. Cuando dice seguir la paz, es seguir al príncipe de paz, que es Jesús. Y cuando dice seguir en el amor, es seguir en el amor del Padre. Es una relación profunda con la Trinidad. Es correr por lo bueno. Es correr por lo que Dios anhela. No es tan solo detenerme, sino que dedicarme, esforzarme, ser diligente
en lo que Dios anhela que yo haga. La palabra acá dice, corre, ¿cierto? Esmérate por seguir en la justicia, la fe, el amor y la paz. En Romano dice, el reino de Dios no consiste en bebida ni en comida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo, porque el que sirve a Cristo en estas cosas, es interesante, dice, agrada a Dios y es aprobado ante los hombres. Dice, ahora corramos tras la paz y mutua edificación. La santidad es correr tras la paz. La santidad es correr tras lo que Dios anhela. La santidad no es solamente detenerme ante lo malo, sino que hacer lo bueno. Por eso la palabra dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La palabra no dice al que hace lo malo es pecado, al que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, eso es pecado. Y correr en santidad es no hacer lo malo y sí hacer lo bueno, lo que agrada al Señor. Por eso acá yo puse una reflexión. La santidad no es solo dejar de hacer lo malo, sino que es apartarse del mal y correr esmeradamente en hacer lo bueno, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio, junto entre nosotros, junto entre cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros venimos delante de Dios y decimos, Señor, perdona nuestros pecados, en ese momento nuestro corazón es limpio. En ese momento nuestro corazón es puro. En ese momento nuestro corazón es santo. En ese momento podemos levantar nuestras manos santas en su presencia. Y Dios nos visita como lo hizo en la adoración. Porque cuando reconocemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestra maldad y limpiarnos. Ahí sí. La santidad es recompensar y celebrar el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos permite establecer una relación directa con el Padre sin la consecuencia destructora del pecado de nuestra vida espiritual. La santidad de Jesús en nosotros es el antídoto del Padre como respuesta a la ruptura en el jardín del Edén. Y acá hay un versículo que es tremendo, que dice así. Está en Efesios 4, del 22 y 24. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir vamos a leerlo de nuevo. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y acá hay algo interesante, porque dice, deshacerse de la vieja naturaleza y ser renovados en nuestro entendimiento. La palabra en Hebreos 10, cuando hablaba nuestro pastor, Jesús vino a quitar lo primero para poner lo segundo. Jesús vino a quitar una vieja naturaleza para poner una nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. Lo que a mí me llama tanto la atención y me mueve mi corazón es que el Padre, al enviar a Jesús y Jesús al santificarnos, restaura lo que se rompió en el huerto del Edén, porque nos entrega nuevamente una ropa a su semejanza. La palabra en Génesis dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Jesús crea al hombre a su imagen y semejanza, lo crea antes del pecado. Y acá la palabra dice que pónganse una ropa, una nueva naturaleza creada. ¿A qué? La nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. La santidad restaura lo que el pecado rompió. Jesús restaura lo que el pecado rompió. Familia, esto es poderoso porque en el huerto del Edén algo perdimos. Y lo que perdimos fue la santidad porque el pecado vino y nos corrompió por completo. La palabra dice que no hay ni a un solo justo en la tierra. Dice la palabra que estamos todos destituidos de la gloria de Dios, estamos todos podridos en nuestros delitos y pecados. Estábamos hediondos en delitos y pecados. Estábamos totalmente descarriados, perdimos algo importante.
Pero la palabra dice, pónganse una nueva naturaleza, porque Jesús vino a poner lo segundo, algo nuevo, algo fresco. Y esa nueva naturaleza es a semejanza de la imagen de Dios, así como nos creó en el huerto del Edén, porque es verdaderamente en justicia y santidad. Es la santidad que el Padre anhela que tengamos. La voluntad de Dios fue generar la posibilidad de relacionarnos con Él como lo hacíamos en la preexistencia. Por eso nos reviste de una nueva naturaleza a semejanza de Dios. La santidad, familia, no es simplemente algo fortuito. La santidad es un atributo de Dios que Él nos comparte. Y ese es un motivo de mayor honra en que Jesús nos comparte algo que es su santidad. ¿Saben, familia? Yo mientras estaba meditando en la palabra, nosotros abrazamos el reino de Dios. Cuando Jesús viene a la tierra, Él inicia el reino de Dios. Y el reino de Dios gobierna nuestros corazones. No es un gobierno político, pero sí es un gobierno a nivel del corazón. Él destituye y rompe todo poder del pecado entre nosotros. Pero en este reino opera la santidad. Y Cristo nos reviste de su santidad para correr libremente en este reino. Por eso la palabra dice, todo lo que aten en los cielos será atado en la tierra, y todo lo que desaten en los cielos será desatado en la tierra, porque hay una santidad en nosotros mediante Jesús. Es un atributo divino, es algo que no nos pertenece, es algo que nosotros por nuestras fuerzas no podemos hacer, pero sí en Jesús podemos. Él nos hace santos. Y bajo esta mirada hay 3 puntos importantes que me gustaría hablar de los beneficios de la santidad. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses. Y esto a mí me movió mi corazón porque es interesante. Tiene mucho que ver con lo que enseñó nuestro pastor el domingo en la mañana. Y dice así, Colosenses 1, del 9 al 10. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. El apóstol Pablo, familia, al inicio ora para que los colosenses puedan conocer plenamente la voluntad del Padre y pide por entendimiento. Dice, estamos orando para que conozcan la voluntad del Padre y tengan entendimiento. Y nuestro pastor nos enseñó que la voluntad del Padre es que nos santifiquemos. Y tiene todo el sentido porque después de conocer la voluntad del Padre, que es que nos santifiquemos, la palabra dice, ¿para qué? Conozcan la voluntad de Dios, ¿para qué? Vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Por eso la voluntad de Jesús fue santificarnos. Y el apóstol Pablo dice, yo ruego a Dios para que Dios le revele cuál es su voluntad, les dé entendimiento, les diga que es importante santificarse, que es importante que Jesús vino a santificarlos. Es importante porque Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Esa voluntad que se les revele que Jesús vino a santificarlos. ¿Para qué? Para que vivan dignamente, agradándole al Señor en todo. Pero hay 3 puntos que significan qué pasa cuando yo le agrado al Señor en todo. ¿Qué ocurre en el reino de Dios cuando yo le agrado al Señor en todo? ¿Qué ocurre cuando yo vivo en su santidad? Y el apóstol Pablo escribe directamente, dice así, esto implica el vivir agradablemente y dignamente delante del Señor. El vivir en santidad implica
dar fruto en toda buena obra. Una persona que vive en santidad da fruto en toda buena obra. Dice, crece en el conocimiento de Dios. Es fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Estos 3 puntos son tremendos. Porque primero, todos queremos dar fruto. ¿O no, familia? Todos queremos dar fruto. Todos tenemos en un lugar donde dar fruto, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la familia, en las relaciones, en la iglesia, en mis sueños, en mis anhelos, en todo yo quiero dar fruto. Pero cuando yo vivo íntegramente, como le agrada al Señor, doy fruto en toda buena obra. A veces nos preguntamos por qué no vemos fruto. Yo creo que la pregunta es por qué no hemos venido delante de Dios para que nos santifique. Familia, es importante que después de ser santificados mediante la sangre de Jesús, nosotros empezamos a evidenciar que vivimos rectamente. Esto es como un árbol. La raíz es comprender el entendimiento espiritual. El tronco es vivir rectamente en santidad. Y los frutos y las ramas son vivir y dar fruto. Ser fortalecidos con el poder de Dios en todo sentido. Y crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a ir al primer punto. Dice así. Primer punto, comprender y hacer la voluntad de Dios, que es vivir en santidad, nos permite dar mucho fruto. Dice, esto implica dar fruto en toda buena obra. Y hay un pasaje interesante que está en Juan 15, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Jesús decía, si realmente me aman, guarden mis mandamientos. Así verán que realmente son mis discípulos, porque llevan fruto, pero llevan fruto porque viven en la santificación de Jesús. Viven caminando íntegramente. Por eso llevan fruto. Incluso el versículo antes, el versículo 3 de Juan 15 dice, yo les he presentado tu palabra y ya están limpios, ya están santificados. Familia, es preponderante la santificación para dar buenos frutos. Es necesaria. Es la base, es lo robusto de dar buenos frutos. Es primero santificarnos delante del Señor. Es vivir íntegramente, es consagrarnos a la oración. Es consagrarnos delante de su presencia y venir todos los días a la fuente. Dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Eso es dar fruto. Señor, necesito que mi jefe conozca de ti y que cambie el ambiente laboral. Pidan lo que quieran y se les dará. Cuando vivimos íntegramente delante de Dios, mediante la sangre del Cordero, entonces damos fruto. Por eso la palabra dice, viendo los hombres vuestras buenas obras, glorificarán al Padre. Pero estas buenas obras tienen que ver con un fruto de Dios en nosotros. Ese fruto se desprende cuando yo vivo íntegramente, agradando a Dios. Es decir, comprendiendo la voluntad. No tan solo ser oidores, sino también hacedores. Hacedores de su palabra. Es interesante porque la palabra dice, en Salmo dice que bienaventurado el varón, ¿cierto? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, la santidad es apartarse de lo malo, sino que la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Es decir, la santidad es hacer lo bueno. Y después dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Santidad.
Damos fruto, crecemos, avanzamos, conquistamos. Un futuro de esperanza, de gloria, de alegría, de regocijo, de renuevo. Pero primero se antepone el vivir rectamente delante de Dios cuando yo comprendo su buena, perfecta y agradable voluntad, que es venir a la cruz, morir a mis deseos pecaminosos, revestirme de la naturaleza de Cristo, que es en justicia y santidad, para poder ver lo que siempre he anhelado ver. Esto a mí me confronta, familia, porque todos tenemos áreas donde no vemos fruto. Y estamos ahí, Señor, yo quiero ver fruto acá. Señor, este es el año de ver este fruto. Yo tengo áreas donde no he visto fruto aún, y esto me ha remecido. Esto me ha dicho, Señor, examina mi corazón y ve si hay un camino de perversidad y quémalo, sácalo de mí, porque yo quiero ser una persona que realmente vive dignamente, agradándote en todo, porque así daremos fruto, y nuestro fruto no será para nosotros, sino será para la gloria de Cristo. Esto es interesante. Cuando vemos frutos en santidad, sabemos quién nos da el fruto. Dice, deleítate en sí mismo Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Reconócelos en todos tus caminos y Él hará. Una persona que da fruto es una persona que comprende y hace la voluntad de Dios. El segundo punto es comprender y hacer la voluntad de Dios, que es vivir en santidad, nos permite crecer en el conocimiento de Dios. Dice, crecer en el conocimiento de Dios. Y acá hay algo interesante en Colosenses 2. Dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y después dice el verso 9, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Cuando hablamos de conocer a Cristo, es vivir en la plenitud de Cristo. No hay mayor beneficio en la tierra que vivir en la plenitud de Jesús. No hay mayor beneficio en la tierra que vivir en el conocimiento de Jesús. Se revela algo nuevo, algo que me alienta, algo que me cambia mi vida. La santidad me permite experimentar y vivir de forma concreta, tangible y transformadora la plenitud de Dios por medio de Cristo, que es la cabeza de todo poder, quien es la imagen del Dios invisible. Familia, acá inicialmente dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento, el entendimiento de su voluntad. Dice, así conocerán el misterio de Dios, que es decir, a Cristo. Así, solo así, conocerán el misterio de Dios, que es a Cristo. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo, y a tu Hijo a quien has enviado. Familia, esto es poderoso, esto es trascendental, porque conocer a Cristo no es tan solo saber teoría, es vivir de Cristo, es comer de Cristo, es alimentar nuestras entrañas de Cristo. Eso es lo que levanta el alma y levanta el corazón, levanta nuestra vida por completo, cambia todas las situaciones adversas cuando tenemos a Cristo. En una parte de la palabra, no recuerdo dónde, parece que es en Romanos, que dice, el apóstol habla diciendo que porque ellos todavía no habían madurado en la integridad, estaban comiendo papilla, no comida sólida de la revelación de Cristo. Es porque
la revelación está ligada a una vida que es una vida de arrepentimiento. El apóstol decía que sus frutos sean dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento, dignos de ser personas que reconocen que solo en Jesús hay propiciación y expiación de pecados. Que solo en Jesús el Dios deposita su ira en Jesús, que era sobre nosotros. Y solo en Jesús la paga del pecado ha sido saldada. Cuando reconocemos eso, su santidad nos reviste y podemos conocerlo cara a cara. Cada uno de nosotros anhela y desea conocer cara a cara a Jesús. ¿Se acuerdan cuando dice, pero Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no sanamos enfermos? Y Él dice, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Pero una persona que vive en la realidad de decir, Señor, yo vengo delante de ti, abrazando esta nueva naturaleza, conoce a Cristo y Cristo lo conoce a Él. Entonces puede moverse en el reino de Dios y Dios dice, yo sí a ti te conozco. A ti sí te conozco, tú eres mi hijo amado en que yo me he complacido. A ti sí te conozco porque yo sé quién eres. Yo te formé, tu embrión vieron mis ojos. Yo te sembré en la tierra, yo te he trabajado, yo te he formado, yo te he probado, yo te he procesado, yo te he exaltado. Pero eso ocurre cuando primeramente nosotros comprendemos la voluntad de Dios, que es vivir en la santidad. Y por último, el último punto dice, comprender y hacer la voluntad de Dios, que es vivir en santidad, nos permite ser fortalecidos con el glorioso poder de Cristo. Dice, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. ¿Cuántos de nosotros tenemos situaciones difíciles? ¿Cuántos de nosotros en el día a día necesitamos el poder de Dios para nuestro favor? ¿Cómo Dios nos fortalece? ¿Cómo Dios nos fortalece en todo sentido? Es interesante, en todo sentido. En todo el sentido. ¿Cómo Dios me fortalece en todo sentido? Con su glorioso poder. ¿Cómo Él me hace perseverar con paciencia en toda situación y con mucha alegría dando gracias al Padre? ¿Cómo yo logro eso, Señor? ¿Cómo yo puedo venir, Dios, y ver una situación difícil y orar para que tú muevas tu mano y yo veo tu glorioso poder a mi favor? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo yo puedo ver eso en mi día a día? ¿Cómo, Señor? Pero el apóstol Pablo dice que vivan dignamente, agradándole al Señor en todo. Esto implica, es la consecuencia de, es la equivalencia de vivir en santidad. Hay un versículo en Salmo 44, dice así: oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros antepasados nos han contado las proezas que realizaste en sus días, en aquellos tiempos pasados. Con tu propia mano expulsaste a las naciones y en su lugar plantaste a nuestros antepasados. Aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros antepasados los hiciste prosperar. Dice, porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Ser fortalecidos en todo sentido con el glorioso poder me da la ventaja y me da la garantía que es su brazo a mi favor, su mano derecha a mi favor, es la luz de su rostro que resplandece a mi favor porque Él me ama. Eso es poderoso, familia.
Qué tremendo es que Él nos revista con su santidad y vivir en ella. Es ser personas que realmente todo lo que hacen prospera. Que aunque vengan 1000 y 10.000 a su diestra, a nosotros no nos toca. Porque es su mano. Qué tremendo, Señor. Es tu brazo, es tu mano derecha, es la luz de tu rostro. Tú nos fortaleces con tu glorioso poder en todo sentido. Familia, cuando vivimos en esta santidad, no nos falta nada. Porque veamos fruto. Porque conocemos al Rey de Reyes, al primogénito, a la plenitud. Y porque en cualquier situación Él nos fortalece, nos hace perseverar, nos hace crecer, nos hace avanzar. Tremendo, familia, ¿cierto? Pónganse de pie, por favor. Padre, gracias porque nació en tu corazón bendecirnos. Nació en tu corazón prosperarnos. Nació en tu corazón que demos fruto, que te glorifiquemos con nuestros frutos. Nació en tu corazón conocerte más. Nació en tu corazón darte a conocer. Nació en tu corazón abrir tu corazón para conocer la eternidad y la profundidad de Dios. Nació en tu corazón, Señor, primero, que nos fortalezcas con todo sentido con tu glorioso poder. Por eso en tu corazón, tu voluntad fue santificarnos. Por eso en tu corazón enviaste a tu Hijo, para que nos reviesta con esas ropas nuevas, ropas de lino fino que son santas, a semejanza tuya, oh Padre, que son verdaderamente en justicia y santidad. Padre, nosotros queremos, sin lugar a dudas, caminar en este encargo que estás poniendo sobre nosotros. Nosotros no queremos, Señor, mirar de lejos, Señor, cómo otros dan fruto. Mirar de lejos cómo a mí no me toca ese glorioso poder. Mirar de lejos, Señor, cómo no puedo conocer las profundidades de tu corazón, Señor. Nosotros queremos sí dar esos frutos para glorificar tu nombre, para levantarte en alto, para entronarte en alto, Señor, para que otros confiesen con su boca que tú eres el Señor y crean en su corazón que tú has resucitado y que estás reinando a la diestra del Padre. Pero eso ocurre cuando ven esos frutos dignos de arrepentimiento, esos frutos frutos que generan personas que viven en la santidad del Cordero. Padre amado, nosotros hoy día queremos derramarnos delante de ti. Queremos, Señor Jesús, tocar tu corazón. Queremos permanecer en ti, que tus palabras permanezcan en nosotros. No queremos apartarnos ni a derecha ni a izquierda de tus preceptos. Todas tus palabras son verdad, Señor Jesús. Como decía el rey David, en tu corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto en nosotros. Pon en nosotros, Señor Jesús, ese anhelo, Dios, de vivir en esta santidad. Oh, amado nuestro, venga tu reino en medio de nosotros. Queremos, Señor, esta irrupción de tu reino sobrenatural. Venga tu reino en el nombre de Jesús. Ven, Señor Jesús. Oh, sí, Dios. Queremos más de tu presencia. Queremos más de tu presencia. Nosotros nos santificamos, Dios, mediante la sangre del Cordero en esta tarde, diciendo: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Santo, 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 santo. Queremos ser santos como tú eres santo, Señor. Queremos llevar el fruto del reino de Dios a la tierra.
Queremos comer de Él, Señor Jesús. Oh, amado nuestro, llévanos a esa profundidad, Dios, de ser prósperos, de ser enteramente preparados para toda buena obra. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová, las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre.